Egbe Ochun di Orunmila. ¿Qué son los Imole? Las fuerzas de la naturaleza universal y terrenal en su manifestación primordial como expresión de luz, significa la casa de luz. Podemos clasificarlos en dos grandes grupos: Igbamole, Irunmole. Igbamole, seres espirituales superiores que guían todo lo hecho por Olorum, Dios. Tienen un estatus superior al de Orisa y no se les entregan cabezas ni tampoco llegan en personas. Forman parte de la energía incondicional del propio Olorum, manifestada en los distintos elementos y fuerzas del cosmos. Son los primeros espíritus superiores, anteriores a la existencia del mundo material tal como lo conocemos. Un periodo de cambios o guerras que estaban transformando el universo, donde fue necesario que existieran los primeros Imole para que se moldeara la creación. Al final de la misma, estos Imole se adormecieron y aparecieron los Irunmole, o Kanlerinwo Irunmole, que en realidad son los Orisa que vinieron al mundo y se quedaron a vivir en él. Los Igbamole son los primeros 200 deidades que salieron respectivamente de la mano derecha e izquierda de Olodumare. Se subdividen en Igba Irunmole Obokotum, que son las 200 divinidades de la mano izquierda; Igba Irunmole Obokoshi, que son las 200 divinidades de la mano derecha. De este modo, si sumamos ambos grupos, obtenemos un total de 400 divinidades superiores. Los Igbamole nunca vinieron al mundo, ni encarnaron como hombres. Se mantienen hasta el día de hoy dentro de la cámara celestial de Olodumare. Son los Orishas que le acompañan y forman el consejo divino. Irun y Mole son los 400 Orishas creados por Olodumare, que vinieron al mundo guiados por Ogun. Son considerados entes superiores que pueden convivir en el planeta Tierra junto al hombre sin causar la extinción. Se les denomina realmente Okanlerinwo Irunmole. Estos Orishas son a los que les rendimos culto directamente, con los que nos comunicamos, a quienes le hacemos homenajes, ofrendas y quienes se manifiestan en el proceso de trance. Ellos viven en el Aye junto con nosotros. Junto con Eshu forman el número 400 más 1. Dependen de Eshu para comunicarse con nosotros y a la vez para que exista una conexión entre ellos, los Igbamole y Olodumare. Cuando vinieron al mundo, el hombre aún no había sido criado y cada uno buscó un lugar donde refugiarse dentro de la naturaleza. Ogun, Oshosi, Ikulikbogbo, Akipo, Obalugun, Uya, Oramiyan, Oluitbo y Aroni se refugiaron en los montes. Ochun, Oyan, Oya, Otin, Yemoya, Yewa, Idi, Oba y Ayana se refugiaron cada una en un río. Olokun en el fondo del mar, Iroko en un árbol que lleva su nombre, Olosha en la laguna, Osayin en las hierbas, Erinle, Ode, Loguneti, Molu e Ibulamo en ríos, Orumila en la palma de Iquín, Obatalá en el algodonero, Yanza en el delta del Níger, Oshumare en el arco iris, Onile dentro de la tierra, Orishaoke en la montaña, Shampona en el polvo de la tierra caliente, Shango en la atmósfera, Oge en un bananero, Buruku en una gruta en el fondo de un río, Naná en el barro de un pantano, Oroína en el fuego de un volcán, Ayeshaluga en los cauris que luego fueron usados como moneda por los humanos, Dada en las verduras, Orisaoko en las praderas, Boromu en los desiertos, Oroona apanada en las huellas de Ogun, Haraba en un árbol que lleva su nombre, Ori se instaló en las cabezas,
allá en una vida silvestre, Oye en una caverna, Aganju en el descampanado, Olori Merin en los termiteros, Odúa en el barro de lluvia, y Beye en una palma, Ayán en la madera, y Yamase en la costa, Aramife en el fuego, Alacbede en los metales, Coricoto en las semillas. Más tarde, cuando Ogún hizo los esqueletos, Obatalá moldeó los cuerpos y el Emi les insufló vida, apareció el hombre, a quien Ayala le colocó su orí. Con la aparición del hombre, algunos Orisa cambiaron sus refugios primordiales y pasaron a tener otros lugares artificiales donde estar. Por ejemplo, Alacbede se fue a las herrerías. Coricoto y Orisaoco decidieron instalarse en las tierras cultivadas. Oroona apanada en las calles y caminos. Champona y Oyá en los cementerios. Ayán en los tambores, etcétera, etcétera. Awoni urumila obeka, ochunu yinola ifalade. Olo orisa, olo ochun, obelara, ochumbi, Angélica Dávila. Olo orisa, oyekunogunda, omo ososi, odelo mío, Luis Fernando Buenrostro Lazos. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte. Ekbe ochun di Orunmila.